hoy yo te voy a compartir lo que yo he trabajado. Entonces vamos a hablar de este sistema. A ver, el sistema respiratorio, chicos, es uno de los sistemas más importantes dentro del organismo humano, porque es a través de este sistema que los seres vivos, en este caso estamos hablando del hombre, puede captar ese gas fundamental para la vida. Nosotros podemos tener de repente un buen sistema circulatorio, de repente podemos tener un buen sistema digestivo, pero si estos órganos no reciben a ese combustible indispensable para funcionar, o basta un segundo que deje de recibir ese combustible, nosotros podemos perder la función de algún órgano. Usted, por ejemplo, puede haber escuchado, ¿no? Murió por asfixia. ¿Qué pasó? ¿Qué cosa fue la asfixia? Es que el organismo dejó de recibir la dosis de oxígeno que tenía. En una oportunidad, creo que te comenté, una familia decidida pues a perder la vida ahí en conjunto, habían planificado, el papá había planificado cuál era la muerte perfecta y que sin causar dolor a nadie, ¿ya? Y dice que ellos tenían un auto y papá llevó a toda la familia en un auto y salieron de la ciudad, ya cercano por Chosica, creo que fue. Entonces dice que el papá ya había tramado todo eso, que a partir en la parte posterior del carro hay una cañería, no sé cómo lo llaman, ustedes deben conocerlo mejor que yo, por donde sale el monóxido de carbono producto de la combustión de la gasolina, el petróleo, ¿no? El tubo de ¿El tubo de escape. escape? El tubo de escape. El tubo de escape dice que había conectado una manguera que iba directamente adentro del carro, pues, ¿ya? Entonces dice que había dicho el papá, estamos cansados, todos vamos a descansar un poco. Y un tubo iba dentro de la cabina y después de una conversación dice que todos empezaron a tener sueño. ¿Y qué es lo que había pasado, chicos? Que el motor del carro seguía funcionando y seguía produciendo CO2. Y como se cerraron dentro del carro y todo estaba cerrado, la cantidad de CO2 dentro del carro había empezado a aumentar. Y como nosotros cada minuto, cada instante estamos respirando, entonces las personas que estaban dentro del carro habían estado respirando y habían estado respirando CO2, ya producto de la combustión. Y la concentración de CO2 lo que lleva es a sentir sueño. Y empezaron a sentir ese sueño profundo, y después de un tiempo encontraron el carro abandonado y todas las personas dentro muertas. ¿Y qué es lo que había pasado? Es que todos habían muerto asfixiados. Entonces, el oxígeno que recibe cada una de nuestras células es muy importante para la vida. Nosotros no podemos estar mucho tiempo expuestos a sustancias contaminantes, ¿ya? Entonces, eso hablaba de una de las formas más dulces de morir y todos habían quedado dormidos. Bueno, entonces el sistema respiratorio es el sistema encargado del intercambio de gases dentro de un organismo. ¿Y cuáles son esos gases importantes? El ingreso de oxígeno y la salida de CO2. Ese intercambio se realiza a nivel de los pulmones. ¿Son los pulmones los que hacen? No, los que hacen este intercambio se llaman los alvéolos pulmonares. Pero para que sea posible ese intercambio de gases necesita de un órgano especializado, como los pulmones. Los pulmones son órganos esponjosos que constantemente están aumentando su volumen y disminuyendo su volumen. Si tú, por ejemplo, se concentraras y quisieras contar en este momento el movimiento de tus pulmones o el movimiento de tu tórax, tú te vas a dar cuenta. ¿Y cuándo se ve aumentado ese trabajo? Es cuando uno ha hecho esfuerzo físico, es cuando uno sufre de emociones fuertes, y tú vas a ver cómo tu cavidad torácica incrementa en su volumen. Entonces, gracias a esa característica que tienen los pulmones de ser esponjoso, el cuerpo está recibiendo y eliminando un gas. Ahora, tú te habrás dado cuenta, en algún momento a ti te habrá dado el asma bronquial. Y cuando nos da asma, ¿qué cosa pasa? Todos los tubos del sistema respiratorio se inflaman.
Al inflamarse, el paso del aire es mucho más lento. Y como el cuerpo necesita cierta cantidad de oxígeno para poder funcionar normalmente, entonces hace esfuerzo más fuerte, ¿no? Y inclusive cuando la inflamación es fuerte, causa dolor. Y es ahí donde vienen pues, los cuadros de bronquitis aguda. Y puede decir, esa infección pasa mucho más allá y no se queda solamente en las vías respiratorias, pasa a los pulmones, viene una neumonía. Entonces, por eso es muy importante el sistema respiratorio. Ahora, el sistema respiratorio es el que da ese gas fundamental. Basta que haya un paro respiratorio para que nosotros podamos morir. ¿Ya? Entonces, ese es el sistema del cual hablaremos ahora. Pero anatómicamente, cada uno de estos órganos tiene una forma, tiene una característica que permite este funcionamiento. ¿Ya? Entonces, el sistema respiratorio es el encargado de proporcionar el oxígeno que el cuerpo necesita y eliminar dióxido de carbono. Nuestro cuerpo no puede concentrar dióxido de carbono. Siempre está funcionando esa relación oxígeno-dióxido de carbono y en toda forma de ser vivo. En el caso de la planta también. Ahora, la planta también respira. No vayas a decir que la planta solo produce oxígeno. La planta también produce CO2. La fotosíntesis es un proceso opuesto, contrario a la respiración. Ahora, el sistema digestivo está formado por un conjunto de órganos, ¿ya? Esos órganos están clasificados en dos. Pero antes dice, la respiración es un proceso involuntario y automático. Es cierto, porque nosotros estamos respirando inconscientemente a cada instante. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos respirando y nosotros no estamos contando o no le estamos ordenando a nuestro cerebro decir, ahora respira, o ahora deja de respirar. Es involuntario. Se puede ver alterado, sí, por alguna afección, alguna enfermedad, por alguna emoción fuerte, pero este es involuntario. Si una persona es saludable o está saludable, inclusive hasta es imperceptible. Cuando una persona duerme, como es saludable y duerme, inclusive habrá sucedido en algún momento que cuando es una persona saludable, un niño sobre todo, ni siquiera podemos percibir que está respirando, ¿no? Está descansando tan profundamente, este niño no ronca, y a veces nos asustamos, sobre todo cuando son pequeños, y mamá se acerca y no te siente para nada, inclusive todavía acerca la mano a las fosas nasales para verificar si duermes o no duermes. En cambio, en el caso de un adulto, ya por algunas alteraciones anatómicas, los adultos ya roncan, pero los niños no. Entonces, ¿por qué es tan imperceptible esa reacción inspiración-expiración? Porque está saludable, ¿ya? Porque no hay ninguna alteración. Entonces, es involuntaria, es automática. Ahora, las vías respiratorias se dividen o los componentes respiratorios se dividen en dos grupos, las vías respiratorias y los pulmones. Ahora, las vías respiratorias se inician en las fosas nasales. Ya, mira, las fosas nasales, no creas que solamente están a nivel de tu nariz. Tú puedes ver aquí esta estructura, mira. Hacia la parte posterior, la nariz se conecta, por ejemplo, con el oído, con la laringe. Por eso lo que te decía, a veces cuando nosotros usamos una gotita porque tenemos algo en la vista, nos colocamos una gotita y sentimos que llega a la nariz, sentimos que llega inclusive a nivel de la boca. Entonces, mira, las fosas nasales y la cavidad nasal que está así, es una estructura que abarca todo ello. A nivel de las fosas nasales, nosotros encontramos el sentido del olfato, ¿ya? Ahora, en los dos orificios nasales existen unas vellosidades llamadas fimbrias. Esas vellosidades cumplen una función muy importante. Primero es el mecanismo, la primera barrera de protección del sistema digestivo. Cuando nosotros estamos respirando y de repente hemos ido a una polvareda, ¿no? Estamos caminando y de pronto pasa un carro y hace una gran polvareda, nosotros seguimos respirando. Y ese aire que tú has respirado está lleno de partículas sólidas. Y las partículas sólidas se concentran a nivel de tus fosas nasales.
¿Quién cumple esa primera barrera? Las fimbrias, que son las vellosidades. Y luego tú ves esos moquitos sólidos que pueden salir de ahí. Si no pasara eso, si no hubieran esas fimbrias, esas partículas de polvo podrían ir a la faringe, a la laringe y puede llegar a los bronquios. Y es así como se producen las infecciones también. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay una persona que trabaja constantemente en una fábrica de telas, que al cortar las telas se hace picadillos muy, muy finos? Entonces, esos picadillos también se ubican a nivel de las fosas nasales, produciendo infecciones, en algunos casos como la sinusitis. O de repente un niño que tiene peluches, es muy amante de los peluches y constantemente está en contacto con eso. Constantemente está respirando y se ve afectado a las fosas nasales. Hay una enfermedad que se llama, hacia la parte superior acá, existen unos senos paranasales se llaman. Esos están en el hueso. ¿Y por qué? ¿Qué son los senos paranasales? Son como una cavidad de hueso, como una caverna. ¿Pero por qué son importantes? Eso se hace en la caja de resonancia para la voz. Cuando, por ejemplo, tú tienes gripe y se llena de mucosidad tu nariz, también se obstruye estos senos paranasales y por eso tú hablas así como gangoso. Ahora, en el caso de sinusitis, este seno paranasal se ve afectado. Por eso es que la persona cuando tiene sinusitis inclusive tiene dolor de cabeza. ¿Ya? Entonces, las fimbrias que hay en la nariz son muy importantes, constituyen la barrera contra las partículas sólidas. Los dos orificios de entrada hacia la nariz se llaman narinas, ¿ya? Ahora, las fosas nasales constantemente están mojadas, están cubiertas por una mucosa nasal. ¿Cuál es la función de las fosas nasales? Calienta y humedece el aire inspirado. Tú puedes ir a la playa, tú llegas y cuando respiras el aire está frío. Pero ¿por qué más allá de tu tráquea, tus bronquios también son sensibles? ¿Por qué tú no lo sientes frío? Porque a nivel de las fosas nasales, la mucosa nasal se encarga de calentar y humedecer el aire inspirado. ¿Ya? Eso de vellosidades que están dentro de tu cuerpo tienen cumple una función muy importante. Después de las fosas nasales está la faringe. Y la faringe tiene 3 porciones. La nasofaringe es la parte superior. La nasofaringe es la parte de la faringe que tiene que ver con la respiración. Luego viene la orofaringe y luego viene la hipofaringe. La orofaringe comparte función con el sistema digestivo. Y la hipofaringe, su función es completamente digestiva. Entonces, la faringe, eso hay que recordar. La faringe tiene 3 porciones. La nasofaringe, su función solamente respiratoria, porque está en contacto con la cavidad nasal. La orofaringe, como está a nivel de la boca, cumple función digestiva y función respiratoria. Y la hipofaringe está casi hacia el esófago, solo su función es digestiva. Entonces, la faringe, especialmente la nasofaringe, es un órgano de paso. Permite el viaje del aire, de un aire ya mucho más limpio. Luego viene el órgano importante que es la laringe. ¿Por qué es importante la laringe? Porque en ella se encuentran las cuerdas vocales. Y estas cuerdas vocales son aquellas productoras de la voz. Su vibración al paso del aire produce pues la voz. Aquí lo podemos ver. Ahora, esas cuerdas vocales se pueden haber afectadas en personas que constantemente utilizan la voz, esos tonos, ¿no? Los cantantes. Los cantantes utilizan frecuentemente las cuerdas vocales, educan a sus cuerdas vocales para tener un mejor tono de voz. Esta región puede verse afectada por un virus, por una bacteria, inclusive las cuerdas vocales que están acá, por su constante uso, pues dicen que son como las cuerdas de una guitarra. Cuando tú las tiemplas van dando determinadas tonalidades. Igual los cantantes, los que utilizan su voz, cuidan mucho. Inclusive puede estirarse tanto como son órganos cartilaginosos elásticos y una persona puede perder la voz, ¿ya? Entonces la laringe es una estructura cartilaginosa, muy importante porque a nivel de ella se encuentran las cuerdas vocales. Yo he visto algunas veces que las mises de lenguaje también cuando hablan de la palabra, de la voz, hablan de la laringe. ¿Por qué? Porque ahí están las cuerdas vocales, ¿ya? Es la caja de resonancia.
Luego, continuando la laringe que está acá, esta estructura es la tráquea. La tráquea está formado por un conjunto de cartílagos en forma de letra C. Cuando tú te tocas en tu cuello, si no eres muy gordito, te puedes tocar y puedes contar cada uno de estos anillos. Dice que hay unos a continuación de otros de 16 a 20 anillos. Ahora, chicos, no sé si ustedes han escuchado hablar de por ejemplo, si una persona en un accidente casero, ¿ya? Por ejemplo, un niño se atragantó con un objeto sólido. Supongamos que está por acá, ¿ya? Una bola de esas que a veces los niñitos suelen llevarse. Se atragantó ahí, entonces el aire que debe entrar por las fosas nasales y pasar por la tráquea no pasa. Y si no pasa, tú puedes morir por asfixia. Inmediatamente, ¿qué hacen, chicos? Colocan una válvula, una sonda por acá. Por un espacio entre ellos, cuentan y buscan un espacio. Inmediatamente hacen un orificio que permite ingresar de frente hacia la tráquea. ¿Ya? Permitiendo a través de ella el ingreso del aire, porque si no ingresa el aire, inmediatamente esa persona puede morir. Y han habido accidentes caseros y una de las cosas que te enseñan, si por ejemplo ya es inminente un atragantamiento, por ejemplo, estaba comiendo, ha sucedido como cuando se come el durazno y se tiene esa costumbre tan negativa de como estaba rico el durazno y la pepita estamos en la boca, está, ¿no? De pronto no me di cuenta, sonreí y se pasó. Y no pasó de frente a mi sistema digestivo, sino se quedó en el cuello. Y yo ya estoy a punto, ya no puedo, ¿no? Inmediatamente el paramédico hace un hueco ahí, chicos, con algún objeto punzante que hay ahí, le clava para que el aire pueda, ¿cómo se llama? Seguir ingresando. Si no, es muerte segura. Aunque existen también algunos mecanismos para poder expulsar algún objeto que queda ahí. Es muy, Hay un movimiento mismo. Hay un movimiento que te salva la vida, que es expresión sobre la boca del estómago. Ajá. 4, 3, 5 veces. Sí, pero a veces no funciona ello. Entonces, esa es una maniobra de primeros auxilios, ¿no? Llevar la rodilla y hacer presión, ¿no? A la boca del estómago. Entonces, si eso no, por ejemplo, de repente la persona está inconsciente, yo no voy a poder cargarla, de repente la persona está, ¿qué te digo?, fracturada y no voy a poder hacer ese mecanismo, inmediatamente hacen eso los paramédicos, ¿ya? Para permitir el ingreso del aire. Si no ingresa, muerte segura, pues, porque no está oxigenado en tu cuerpo. Entonces, y en ese lado no es dañino, porque no hay gran cantidad de vasos sanguíneos, no, la persona no se va a morir desangrada, ¿ya? Entonces, ahora, dice que estos anillitos en forma de letra C son en forma de letra C, ¿no? Están C uno debajo de otro. Por la parte posterior no hay un tubo compacto. ¿Por qué? Por la parte posterior está el esófago. Ahora, no sé si alguna vez ustedes estaban comiendo, no sé si alguna vez ustedes estaban comiendo y de pronto pasó algo grande, ¿no? Me atraganté algo que no mastiqué bien. Y cuando pasa por el nivel del cuello, no sé si han sentido dolor. Así todavía como el gallo, a veces estiramos el cuello para poder pasar. ¿Por qué? Como es grande y llegamos a altura de esta estructura cartilaginosa, entonces no se estira tanto, por eso nos produce dolor. ¿Ya? Ahora, entonces la tráquea es un órgano tubular cartilaginoso que está formado por unos cartílagos en forma de letra C. ¿Cuántas de ellas hay? Hay de 16 a 20, unas a continuación de otras. Luego, estamos en esta estructura, ¿no? Hasta acá yo debo contar de 16 a 20. Se ramifica en dos. A ramificarse en dos y empezar a ingresar a cada uno de los pulmones, ellos ya se llaman bronquios. Una vez los bronquios dentro se ramifican mucho más como un árbol y ahí se llaman bronquiolos. ¿Ya? Entonces, fosas nasales, faringe que está por detrás, laringe, tráquea, bronquios y bronquiolos. ¿Ya? Fosas nasales que debe estar por acá, acá no se ve, faringe en la parte posterior, laringe, tráquea, bronquios y bronquiolos los ramificados. Ahora, voy a compartir este video porque quiero que veas de acá. Entonces, antes de salir de esto, porque cuando te comparto con esto se hace muy lentito, antes de salir de esto,
vamos a recordar entonces que el sistema respiratorio es un sistema que permite el intercambio de oxígeno y CO2, ¿ya? Y que a través de es la única posibilidad que tengo de que mi organismo esté oxigenado. No hay otra posibilidad de que ingrese el oxígeno dentro de mi cuerpo, ¿ya? Entonces vamos a entrar por acá, que cargue un poquito. Ya estamos. Voy a hacer clic acá. Ya. Entonces vamos a ver. Vamos a levantar todo el volumen para que puedas escuchar. El sistema respiratorio humano está formado por un conjunto de órganos que permiten recibir oxígeno del medio circundante y expulsar dióxido de carbono hacia la atmósfera, lo que constituye el proceso respiratorio, cuya función esencial en el cuerpo es producir energía para el funcionamiento de la célula. Las estructuras anatómicas que conforman el sistema respiratorio son fosas nasales, nasofaringe, orofaringe, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos y alveolos. Los pulmones son dos órganos que se hallan en la cavidad torácica. El pulmón derecho está dividido en 3 lóbulos y el izquierdo en 2. Los bronquios, bronquiolos y alveolos se encuentran dentro de los pulmones. En cada pulmón penetra una arteria pulmonar que se ramifica sucesivamente en arteriolas hasta formar una red de capilares alrededor de cada alveolo. Las fases del proceso respiratorio son ventilación pulmonar, hematosis, transporte de gases y respiración celular. La ventilación pulmonar es el intercambio de aire entre la atmósfera y los alveolos pulmonares mediante la inspiración y la expiración. La inspiración es la entrada de aire con oxígeno a los pulmones. Al inspirar, el diafragma se contrae y las costillas se elevan, por lo que el volumen de la caja torácica aumenta y el aire fluye por diferencia de presión hacia los pulmones. La expiración es la salida del aire de los pulmones y expulsa el dióxido de carbono desechado por las células. Al expirar, el diafragma y las costillas regresan a su posición normal, por lo que el volumen de la caja torácica disminuye y el aire fluye hacia el exterior hasta alcanzar un equilibrio de presión con la atmósfera. El aire entra en el sistema respiratorio por las fosas nasales. La nasofaringe, orofaringe y faringe filtran, calientan y humedecen el aire al ser conducido hacia la laringe. Durante la inspiración, la laringe permite el paso de aire hacia la tráquea, que es un conducto constituido básicamente por cartílago. El extremo inferior de la tráquea se divide en 2 bronquios, y cada uno de estos conduce aire a un pulmón. Los bronquios primarios se ramifican en bronquios secundarios, terciarios, y así sucesivamente, originando bronquiolos, en cuyos extremos están los alvéolos pulmonares. La hematosis es el intercambio de gases entre el aire que se halla en los alvéolos y la sangre que circula por los capilares que los rodean. El proceso se realiza de la siguiente forma. El oxígeno que se inhala en la inspiración
cruza las delgadísimas paredes de los alveolos y los capilares, llega a la sangre y se une a la hemoglobina de los glóbulos rojos que harán llegar el oxígeno a todas las células del cuerpo. Al mismo tiempo, el dióxido de carbono contenido en la sangre pasa de esta a los alveolos y de ahí es expulsado hacia la atmósfera mediante la expiración. El transporte de gases a través del sistema circulatorio consiste en el traslado de oxígeno desde los alveolos pulmonares hasta las células y de dióxido de carbono desde las células hasta los alveolos. Esa parte quería que vieras, ¿ya? Lo demás es respiración celular, que es mucho más de bioquímica. Entonces, hemos visto el día de hoy cómo funciona el sistema respiratorio, cómo está constituido y para qué sirve el oxígeno de la respiración. Entonces, como yo les decía, para la